que los pasivos monetarios del Banco Central eran el problema de la economía. Después podemos discutir si son o no el problema, pero esa era la visión del gobierno. No estoy acá opinando, sino estoy tratando de describir. La tasa de interés la pusieron en un nivel muy, muy bajo, ridículamente bajo, que incluso implicó la sospecha de muchos actores y muchos analistas económicos, mismo del ex ministro Guzmán, entre otros, de, che, con esto empieza una dolarización. Si vos, ¿qué es la tasa de interés? El precio del dinero. Si vos al precio del dinero lo haces pelota, no lo estás valorizando, es porque querés preparar la salida de esa moneda. Independientemente de eso, me parece que es un debate que ya no ha lugar, o sea, en este contexto y digamos por las distintas decisiones que tomó el gobierno, son malos pero son pragmáticos, digo, no van con las promesas de campaña a fondo. Vuelvo a los tres puntos. La corrección de precios por un lado, la parte fiscal, por el otro, el corazón de la política fiscal, de la política económica del gobierno de Milei es lo fiscal. Y plantearon ese famoso cuadrito que ya se mostró hasta el hartazgo de vamos a ajustar, vamos a tener que corregir 5 puntos de déficit. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un ajuste del 2,7% del PBI y un aumento del 2,5, 2,6 de la parte de recaudación fiscal. Esa era la idea original. Y en un tercer punto, que eran las reformas económicas más estructurales, que tomaron base en el decreto 70, en el EU 70-2023 y en la primera versión de la ley de bases y después su distinta disección. Sobre este punto, sobre eso, teniendo en cuenta que son las tres bases, o sea, los tres puntos de la política económica de Milei, me quiero hacer un pequeño doble clic sobre la lógica y dinámica de cada uno de ellos. Empezando por lo fiscal. ¿Por qué? Porque primero hay que entender una cosa, no hay que desconocer que corregir precios relativos y tener un orden fiscal son objetivos que Argentina necesita. O sea, si el título, o sea, el tema es lo que tenemos que discutir es el cómo, pero el título, tener un orden fiscal en un país que lo ha perdido los últimos 15 años, y tener un ordenamiento y una estabilización de los precios, teniendo en cuenta que desde alrededor de 2007, 2008, todos los precios de la economía empezaron a descalzarse de manera muy notoria, se rompieron las estructuras de precios relativos y eso agrava al fenómeno inflacionario. Claramente hay que hacer algo con eso. El tema es cómo lo haces. Y ahí en la parte fiscal, sobre todo, podemos hablar de dos cuestiones. Primero, el enfoque brutal de cómo tenés que ajustar, querés corregir en un año 5 puntos de déficit, es decir, algo temerario querés hacer en un año, eso no es audaz, eso es temerario. Particularmente, vos sabés que lo que vas a tener que hacer al principio es ajustar brutalmente el gasto, pero ¿con qué particularidad? Vos podés hacer mucho tribuneo, vos podés hablar que los empleados públicos no trabajan, la repartición fulana, el ministerio mengano, vos podés hablar de un montón de cosas y generar mucho acuerdo social sobre cosas que funcionan mal y deberían funcionar mejor. Pero la realidad es una sola. El 42% del gasto público en la Argentina son jubilaciones. Vos no podés hacer un ajuste de 2,7% si no estás dispuesto a agarrar el sistema de seguridad social y exprimirlo y erosionarlo. Con lo cual, no solamente estuvimos asistiendo a un ajuste, sino que vía política monetaria con la tasa de interés baja y paritarias que en los primeros meses prácticamente no existían, o ajustes de haberes que tampoco eran significativos, vos lo que tenías era, además del ajuste, una licuación total de los ingresos. Cuando a Diana Mondino le preguntaron en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina en noviembre, previo a la asunción de Milei, eh, sobre la estrategia antiinflacionaria, ella dijo, al principio vamos a ajustar todo y los precios van a subir lo suficientemente, van a ser lo suficientemente altos como para que la gente deje de convalidar los precios y deje de consumir. Con lo cual, en la teoría, en el manual, en el dogma, genial, pero es agarrar una bazuca y con esa matar una hormiga. Digo. Es ir hacia lo brutal, este, sin tener en cuenta que estamos partiendo de una base, o sea, el gobierno del Frente de Todos, del que yo he formado parte,
entregó el poder con 150% de inflación y 40% de pobreza. En ese marco, ese tipo de ajuste tiene un efecto completamente desfasado de incluso un concepto mínimo de dignidad, podríamos decir. Independientemente del enfoque, que desde ya queda claro, o sea, mi posición de no compartirlo, hay una cuestión de la metodología de aplicación. Si el corazón de tu de tu política económica es el ordenamiento fiscal, vos no podés poner la parte de impuestos, de aumento de impuestos, o sea, ganancias, el blanqueo, todos los elementos que está en la primera versión, subir las retenciones al 15% de manera homogénea, lo cual es prácticamente condenarte a que matás a la mitad de los sectores exportadores. Vos no podés poner eso en una ley de 660 y pico de artículos donde también estás incluyendo que los jueces usen toga, digo. En términos de metodología, de aplicar, de tratar de hacer las cosas, no tiene ningún sentido político. Hay un estilo de conducción de Milei que es un estilo de atropellar. Atropellar es una manera de conducir, no es la que uno puede compartir. Pero él va y atropella. Este, eso lo puedes hacer en T0, en el inicio. En la medida que vos tengas o más descrédito, o menos recursos, o te vayan picando el boleto distintos segmentos de los actores económicos o actores sociales, ese copete lo vas a ir bajando de a poco. Pero al principio es todo atropello. Y por último, dentro de esa lógica, el tema de las reformas. Reformas que mezclaban cuestiones completamente accesorias con cuestiones que requieren un debate fuerte. Debates que desde el campo peronista no hemos dado por una cuestión de, hasta diría, de comodidad de la no conducción política, de no querer discutir ni las relaciones laborales óptimas para el siglo XXI, ni ciertas lógicas comerciales y de competencia que en virtud de la tecnología cambiaron demasiado y tenés algo que no es económico, sino que es simplemente o regulatorio o de armado que nosotros no hemos discutido, y entregando muchas de esas agendas, la respuesta que vino es esta brutalidad sin sentido de tanta violencia a la hora de ejercer el poder o de ejercer las medidas. Teniendo en cuenta que esas son las tres partes, la corrección de precios, lo fiscal y las reformas, y esos son los tres caballitos de batalla, sí hubo cambios en el transcurso de estos meses. ¿Qué decíamos en diciembre? En diciembre decíamos, che, vos estás devaluando 118% ahora, la inflación se desmadra, de hecho eso pasó en diciembre, enero, febrero, que tuviste 25, 20 y 13 de inflación. Para cuando llegue marzo y empiece la cosecha gruesa, todo el efecto de esta devaluación o gran parte del efecto de esta devaluación te lo va a comer la inflación. El tipo de cambio real va a volver al mismo lugar en el que estaba en diciembre. Y eso para el mes de abril ya estaba ocurriendo. Hoy estás en una situación, hay distintas miradas sobre esto, pero hoy estás en una situación de retraso cambiario. Digamos, la no liquidación de la soja hoy tiene que ver con que el precio no cierra. Y ya te comiste una depreciación del tipo de cambio alta. En virtud de eso, y en virtud de una sobreconfianza de que los actores de mercado os van a acompañar, siempre es como que pasa, siempre la historia se va repitiendo, ¿no? Y vos ves que gobiernos, sobre todo gobiernos que suscriben a una lógica de mercado muy fuerte, empiezan a tastabillar y a tartamudear con medidas. Por ejemplo, estos cambios recientes que hubieron en materia de política monetaria, con el discurso de estamos reduciendo la emisión al mínimo posible, la emisión secundaria, la emisión no solamente para financiar el gasto, sino la emisión que hace el Banco Central para comprar dólares, también le estamos reduciendo, porque nosotros creemos que este es el principal problema. Ese es el discurso que dan, pero básicamente están trabajando para arbitrar la brecha entre el dólar contado con liquidación y el dólar oficial. Y eso es lo mismo que hizo Massa en campaña, gastándose un punto del PBI en el camino, pero es lo que hizo Massa en campaña, con lo cual en términos de política monetaria es lo mismo. Es la misma aberración, es el mismo sinsentido de utilizar reservas para contener precios de dólares ya ni siquiera del oficial, sino de dólares paralelos para que no se pique el oficial, y aún así lo que estás viendo es que el riesgo país se dispara y que la liquidación de cosecha no llega. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar en el corto plazo? Que se tartamudee más.
pero voy por partes. Hay que entender que el frente externo que tiene Argentina en este contexto es un frente externo muy distinto al que podía tener el gobierno de Juntos por el Cambio. Cuando Macri asume en el 2016, era el fin del periodo de las tasas de interés bajas a nivel internacional. El mundo de Obama, el mundo post 2008-2009 de la crisis financiera internacional, tuvo un proceso de tasas muy bajas donde los flujos de capitales giraban mucho a países emergentes. Argentina no lo aprovechó en el periodo 2011-2015, no lo aprovechó. Y en el periodo 2016, cuando subía Juntos por el Cambio, se dio la lógica pendular. No solamente lo vamos a aprovechar, sino que vamos a tomar 188.000 millones de dólares en 22 meses, que fue el proceso de endeudamiento más grande de la historia del capitalismo, no de la Argentina. O sea, fue un proceso de endeudamiento brutal entre Fondo Monetario, bonistas, etcétera. Ese proceso le gastó el crédito a la Argentina. Argentina no es sujeto de crédito hoy a nivel internacional. Al mismo tiempo, lo que había pasado en su momento en el gobierno de Juntos por el Cambio es, esto lo dice el politólogo Pablo Tuzón muy seguido, que es, Argentina en ese momento salió al mundo, pero el mundo no estaba ahí, era otro mundo, no era el mundo de Obama de las tasas bajas, sino que era un mundo que empezaba a tener una influencia cada vez más fuerte de China en la disputa geopolítica y sobre todo tecnológica que sigue vigente y que tiene capítulos nuevos hoy día, sino que también se metía muchísima presión en los activos internacionales y la tasa de interés tendía a subir. Con lo cual nos estábamos endeudando a tasas más caras que lo que podríamos haberlo hecho, no sé, en el 2014 o en el 2013. 2013, año que tuvimos 13.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente, porque a Guillermo Moreno le pareció que estaba bien. Este, en ese punto entonces vuelvo a, Argentina no es sujeto de crédito. O sea, ni siquiera teniendo en cuenta por supuesto, la deuda no es ni buena ni mala, la deuda la tenés que poder repagar. Si vos tomás deuda para gastar, para gasto corriente, lo único que vas a lograr es llegar a los problemas que recurrentemente llega a la Argentina. Si vos la tomaras para, no sé, puentes, camino, infraestructura, además, es otra cosa. Crece la economía, la deuda se, entre comillas, paga sola. Acá no tenemos ni para una cosa ni para la otra. Por más que claramente un gobierno de Milei lo que usaría sería para contener el tipo de cambio, porque de hecho el ministro de Economía es el mismo ministro de Finanzas que usaba el dinero del Fondo Monetario para contener el tipo de cambio. O sea, hasta los actores son los mismos. No es una época de sutilezas. Este, no tenemos ese frente externo. Y en ese contexto, sin financiamiento externo, con la liquidación del campo que no llega, este, uno lo que observa es que poco a poco fue cayendo la confianza en la capacidad del gobierno de cumplir sus objetivos. Si yo en una ley te pongo, vuelvo a lo que habíamos charlado antes, si yo en una ley te pongo el corazón de mi política económica y en esa ley hay 600 artículos que discuten cualquier cosa y tardo 7 meses en que me aprueben esa ley, el mercado dice, che, este no está pudiendo lograr ni la mitad de las cosas que quiere, la corrección fiscal que tiene este gobierno es puro ajuste y el ajuste tiene manta corta, tiene una fecha límite. Esto no nos gusta y el mercado opina poniendo, sacando plata de lugares. El mercado no vota, pero opina. Y no tiene ideología política. No es que le cae mejor Milei. Si vos le das las condiciones, el tipo pone la plata. Si vos no le das las condiciones, ese tipo saca la plata. Y en este caso están empezando a sacar la plata. Y eso se está notando fuerte desde fines de abril. Particularmente desde el 30 de abril, que hay un quiebre en la lógica de riesgo país. Los precios de los bonos de la Argentina se van cayendo, hubo presiones cambiarias, hubo dos mini corridas que se pudieron contener y demás, pero ya son, digo, a Macri esto le pasó a los 2 años y medio de mandato. Acaban 7 meses, ya tuviste dos corriditas, tenés el fin de una primavera con algunos actores que se supone que están de tu ala, etc. Al mismo tiempo, lo que está mostrando el gobierno es que en ese desarme, en esa política monetaria de desarme de los pasivos remunerados, de mantener la tasa de interés muy baja, mientras que el dólar se ajusta poco y tuviste ese proceso de evaluatorio, tuviste lo que estuvimos describiendo en los últimos minutos, lo que a uno le da la sensación de esa lógica de política monetaria es, estos tipos están más enamorados del cepo que Corea del Norte. Están enamoradísimos del cepo cambiario, porque si el día de mañana se levantara el cepo con este nivel de tasa de interés, automáticamente cualquiera de los que estamos en este Zoom y cualquiera de los que están en cualquier lado salen y transforman en dólares
todos sus ahorros en un santiamén. ¿Por qué? Porque no te está pagando nada el peso. De hecho, una cuestión interesante que yo estoy viendo en el mundo empresario, el otro día yo estaba hablando con un intendente del intendente de Virasoro, la provincia de Corrientes, y él me decía, yo hay algo que no entiendo, me preguntaba él. Veo que merma la actividad económica, que se está produciendo menos, que algunos suspendieron personal. Digo, Virasoro particularmente es un lugar muy próspero, no hay desocupación y demás, pero se empieza a ver un poco la crisis. Y él me dice, lo que yo no entiendo es que estoy cobrando en tiempo y forma como nunca las cuentas públicas. O sea, cobro los impuestos como nunca, me los pagan en tiempo, forma, no me pasó nunca, ni en los momentos de crecimiento. Y cuando uno se pone a ver qué pasa con la cadena de pagos en la Argentina, hoy, y por promoción limitada, la cadena de pagos está asegurada. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo las empresas? Están tomando deuda al 40, 50, 60%, depende lo que consigan en un banco, pero la inflación de acá a 12 meses está en 120, 130, con lo cual están ajustando precios al doble de lo que están tomando plata. En términos de posición de capital de trabajo, hay una liquidez de un peso que va valiendo menos, pero más allá de las suspensiones y los rajes, pagos a proveedores, sueldos e impuestos, todo lo que sea financiero, todo lo que sea poner los pesos, está llegando en tiempo y forma. Pero la contracara de eso es, yo pago mis obligaciones en tiempo y forma, pero como estoy produciendo menos y sé que no voy a facturar ni la mitad de lo que facturé el año pasado, el año que viene, lo que estoy haciendo es empezar a rajar gente. Entonces es una crisis distinta a otras crisis que tuvo la Argentina. Porque es una crisis donde, ¿qué pasa normalmente sobre todo en las crisis de nuestro propio proceso inflacionario? Lo primero que se resiente cuando hay corridas y demás es la cadena de pago. Sube la tasa de interés, descontar un cheque te sale muy caro, empezás a dejar de pagarle a tu proveedor. Digo, empieza el caminito de que se tensan las cadenas de pago. Hoy pasa estrictamente lo contrario, pero con una economía real que se está cayendo por el hueco del ascensor. Digo, a mí no me preocupa tanto, no es que tanto, no es que no me preocupe, no me preocupa tanto la crisis, sino la velocidad de la crisis. Los números que nosotros estamos viendo de caída de sectores industriales, el otro día, por ejemplo, veía pintura, más allá de que ahora estamos en periodo estacional, porque el verano es la temporada alta, digo, no importa, hablo de la comparación interanual, sectores que nunca caen, que siempre se mantienen relativamente estables por una cuestión de la naturaleza de su demanda y la composición de cómo es el mercado, cómo está armada la oferta, con caídas arriba del 30%. Números impresionantes que en algunos sectores. No solo los de la construcción, sino, bueno, a ver, todos los sectores industriales. No hay sectores industriales que estén mostrando un comportamiento interanual superior al del año pasado. A ver, vamos a hablar con toda la honestidad del mundo. Desde el segundo semestre del 2023 que esto se viene dando, la industria frenó su crecimiento en julio del 2023. Ahora, hay una lógica de serrucho y de subida y bajada que a partir de enero es un tobogán. Y lo que se viene hablando es de cómo se puede dar la recuperación. Si es una B, si es una L, si es una W, si es la Z del zorro, no sé, todas las metáforas que se vienen usando. Algunos están observando que esto es lo más parecido que puede haber un piso, que se llevó muy rápido. Yo soy un poquito más pesimista. Yo lo que creo es que vamos a tener un tiempo un poquito más largo de piso. Digo que algunas cosas van a seguir cayendo un poco más, pero que el nivel de actividad, este piso, va a ser una especie de costumbre, digo, durante un tiempo, y que la recuperación se va a dar de manera tenue. ¿Por qué? Porque no hay perspectiva de rentabilidad. No hay perspectiva de rentabilidad en la mayoría de los sectores. Dicho esto, me gustaría cerrar la parte de los límites, porque pasé a la economía real, pero me gustaría retomarla en apenas 3 minutos. Quiero cerrar unos conceptos. ¿Para qué me hice apuntes si me voy a desordenar, ¿no? Pero bueno. Este, Vuelvo sobre un punto. Decíamos que el frente externo tenía la lógica que habíamos descrito. Pero al mismo tiempo, el mercado venía poniendo límites. Quiero hacer dos caracterizaciones sobre esos límites que pone el mercado y esto que repetí varias veces, que sube el riesgo país y demás. En primer punto, que los resultados fiscales que muestra el gobierno, además de estar condicionados por un ajuste mucho más fuerte que cualquier recuperación de ingresos, también tienen que ver con una procrastinación fiscal. No se paga la cuenta de Camesa, por ejemplo, Fresa, que es la planta de energía eléctrica que hace biomasa, que no tiene contrato de gas, sino que tiene contrato de
Biomasa no puede parar nunca la caldera, cuando no le paga Camesa, no es una situación que pueda zafar desde el punto de vista financiero. La guita no entra, vos tenés que rajar gente ahí. Es un negocio que es corto en su fase financiera, depende mucho del flujo de producción. Una cosa es que te paguen mal el contrato, otra cosa es que no te lo paguen. Una cosa es que te refinancien, y otra cosa es que directamente no te lo paguen. Y eso está pasando en el segmento energético, por ejemplo. Lo mismo el caso que tuvimos, bueno, el papelón que hicieron con el tema del gas, que tuvo que el país, con la República Comunista Vecina de Brasil, salió a dar una solución para tener gas en el inicio de una ola polar. Que eso tiene que ver no solamente, me parece, con una concepción de mala ideología económica, sino con una falta de pericia muy grande que se ve en muchas áreas y en muchas reparticiones de gobierno. Eh, y no digo que el gobierno anterior sean los Harlem Globetrotters, no, para nada, o sea, no, 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 pero por lo menos la mínima idea de pertinencia, que el que sabe de industria esté en industria, que el que sabe de defensa esté en defensa, que el que sabe de transporte esté en transporte, uno lo que observa es que hay desconocimiento no solamente de las áreas que toca gobernar, sino del propio funcionamiento del Estado. En febrero, cuando separan a Giordano, el cordobés, que es del esqueletismo, de ANSES, él presenta la renuncia el 15 de febrero y el 17 de febrero sacan una resolución con la firma de él. Eso ya no es si sos de izquierda o de derecha, es poner un abogado, hermano, que te lleve la firma, una legal y técnica. Eso no es ideológico. Entonces, trabajar bien o trabajar mal. Eh, y eso también nos lleva a cierto debate sobre qué tan eficiente es el que se pone como adalid de que lo privado funciona mejor, ¿no? Bueno, cuando uno ve las cartas arriba de la mesa, eso no suele pasar tanto. Pero vuelvo. Y dentro de la lógica de la política baja, de la baja política de tasas bajas que veníamos hablando, este, hay eso, hay un enamoramiento del cepo. Y en la lógica de deuda, este desarme que empieza a haber con medio compulsivo de vamos a desarmar los pasivos del Banco Central y lo vamos a pasar al Tesoro, te puede liberar la situación de tasa, podés empezar a subirla porque desarmaste ese problema, pero vos tenés ahora deuda en plazo más corto y la tenés que pagar igual. O sea, te sacaste deuda de un bolsillo y te la pusiste en el otro bolsillo, pero vos seguís teniendo la deuda. No hay una recalibración y una reconfiguración. Sobre todo teniendo en cuenta que el acuerdo que se logró con los bonistas privados y con el Fondo Monetario está cerca de su vencimiento. El año que viene nosotros vamos a tener que pagar en dólares serias cantidades de compromisos que nacieron con la deuda del 2018. Y ahí la capacidad de renegociación yo le pongo muchísimo signo de pregunta, tanto por la lógica que está mostrando el comportamiento del mercado, como que no me parece una gran estrategia negociadora decir que los auditores del FMI son comunistas pagados por Chile. O sea, no me parece la mejor estrategia para abordar el tema. Y esto también desde la lógica política. No te podés pelear con todo el mundo, no te puedes pelear ni con todos los países, ni tampoco este gobierno hoy está peleado con Macri, con la vicepresidenta, con España, con Brasil, digo, no tenés un solo amigo. Apenas, si se agrava la situación de que el mercado te retire el apoyo y los números empiezan o continúan deteriorándose, la próxima ley que quieras pasar por el Senado, ni tu propio bloque la va a pasar. Digo, y ahí va a haber un problema que para mí es mucho más grave que el económico, que es el de los cimientos de la gobernabilidad, que no tiene que ver con el apoyo popular. O sea, la gente sigue bancando. La gente, hay una gran parte de la gente que sigue bancando el proceso de gobierno, pero no es solamente la opinión pública, sino también es la pericia política. Eh, bueno, esto me lleva a pasar sí, de vuelta a la parte de economía real y dejar claro una parte. Todo esto que describimos, fiscal y monetario, no es una estabilización, es un ajuste. Ajustar no es estabilizar. Estabilizar es bajar la inflación y que se quede baja con una economía creciente. ¿En Argentina pasó? Sí, pasó. Pasó en el gobierno de Perón, pasó en 1948. Pasó en Brasil con el Plan Real. Este año, el mes que viene, festejan 30 años de estabilidad con el Plan Real. Ha pasado en Israel en el 84. Ha pasado en un montón de lugares. Estabilizar es posible. Es difícil y es duro, porque vos cuando arrancás una estabilización, tenés que hacer parte de lo que habían dicho el 17 de diciembre que iban a hacer, que era ajustar el dólar, ajustar los precios relativos y demás. Pero así como estás ajustando, tenés que contener los efectos de eso. No es ajustar y ver qué pasa.
Es ajustar y contener los efectos para normalizar al ciclo económico. Eso no está pasando. Sí, lo que está ocurriendo, y esto se ve tanto en los números como cuando uno habla con referentes de los movimientos sociales, la guita abajo sigue llegando. A UH, o sea, el único tema fueron los potencial trabaja, que alcanzaban a 1.300.000 personas, este, y por muy poca plata, era muy, muy, muy poco dinero, y ahí la polémica fue la mediación, ¿no? O sea, que es a través de mediadores que se entrega. Pero tarjeta alimentar y AUH es algo que la guita sigue llegando abajo y que eso está también haciendo circular. Hay exceso de liquidez. El otro día que no significa, no es un signo bueno de la economía, que sobren pesos no es algo necesariamente bueno para nada. De hecho, tuve la oportunidad, yo formo parte de la Fundación CIAS, que conduce Rodrigo Sarazaga, el Centro de Investigación y Acción Social. Hice la maestría ahí en liderazgo político y nos vino a visitar, siempre vienen distintos oradores y visitantes. El otro día vino Guillermo Francos, jefe de gabinete. Y él decía, él sostenía que en la segunda mitad del año la economía argentina se iba a empezar a recuperar porque hay exceso de liquidez, a los bancos les sobra plata, no saben qué hacer con esa plata y te la enchufan hasta en crédito hipotecario. Eso tiene un montón de errores y acá me meto de lleno en lo real y en lo que veníamos hablando de la magnitud de la crisis, porque la inversión no depende de la existencia de financiamiento. El financiamiento es una herramienta, no un objetivo. Nadie compra una máquina para hacer cordones de zapatillas y no sabe que va a vender zapatillas dentro de un par de meses. O sea, la inversión depende de la promesa de rentabilidad, no de la liquidez o de la posibilidad de acceder al crédito en sí mismo. Y además, eso por una cuestión más teórica, pero además, pretender que en un país como la Argentina, que es uno de los países del mundo con menor penetración del crédito privado en la gente, con menor penetración del crédito privado en la gente, hay gente que no conoce ni la puerta de un banco, que jamás pasó por un banco. El pobre se financia con efectivo, sí, con todas esas usurarias, digo, este, pretender que eso va a ser lo que te derrame, porque la palabra es esa, eh, recuperación económica, es no entender ni cómo funciona la sociedad que vos pretendés gobernar, cómo funcionan los mínimos circuitos económicos de una economía con inflación crónica y problemas de crecimiento como es la Argentina. Hace 15 años que Argentina no crece. En el año 2011 que Argentina no crece. Es gravísimo. En términos entonces de la actividad, que es lo que nosotros estamos viendo? Primero esto de que hacia adelante lo que se ve es incertidumbre. Vos hoy tenés un esquema financiero. Hoy el más importante en las empresas industriales es el gerente financiero. El tipo que toma deuda del 50, fija los precios del 120 y en función de eso optimiza sus posiciones de capital de trabajo, deja las cuentas limpias, se están desendeudando, están aprovechando para desendeudarse, pero no compran ni un insumo de más. Ni a palo te contratan una persona más. De hecho, el mercado laboral empezó a expulsar gente. ¿Podemos tener un problema como en el 2001 de tener 27% de desocupación? No creo, porque la informalidad de la Argentina hoy es distinto, es otro tipo de contención el de la informalidad. Pero sí lo que estamos empezando a ver es que 450.000 personas tienen problemas de empleo. A marzo, estamos en julio, o sea, los datos de marzo. Y al mismo tiempo, esta lógica de la estadística del INDEC de las cuentas sueldo, unas 250.000 cuentas sueldos menos tiene registrada el Banco Central. Con lo cual, esos son algunos indicadores que te adelantan que el empleo empieza a ser un problema. Y eso en la base de la configuración social habla de una reconfiguración de nuestra crisis. No dejamos de estar en crisis, sino que la crisis cambió de forma. En diciembre del 2023 nosotros asistíamos a una crisis de ingresos. La desocupación estaba en el 5%, la informalidad altísima. O sea, hemos pauperizado muchísimo el mercado laboral, pero la desocupación estaba baja, 5%, solo que la guita no alcanzaba. Era una crisis de ingresos. Vos tenías hogares en donde una persona trabaja en una fábrica o en un comercio, termina de trabajar, agarra el auto, hace un poquitito de Uber y la pareja, que no sé, es docente, atiende 3, 4 escuelas al mismo tiempo. Y entre todo eso nos llegan a 800.000 pesos. O superan por poco la línea de la canasta básica de hogares. Hay mucho. De hecho, el 65% de los hogares están desfasados respecto de la canasta básica mensual. Cuando ves los datos de distribución, que siempre salen con un lag de un mes y medio respecto del dato de la canasta, cuando lo ajustás por inflación, te está dando más o menos estable que el 65% de los hogares están entre la canasta básica y abajo.
Y eso es una situación de problema de ingreso. A ese problema de ingreso, que la plata no te alcanza y te quema en las manos, ahora se le suma un problema de que no te entra guita en muchos hogares. No solamente la guita no alcanza, sino que ahora no entra. Este, y esa configuración de crisis es lo que genera la pregunta, que es la pregunta que viene sobrevolando en el 2024 y que se las habrán hecho ustedes, me la hacen a mí, uno se la hace a otro, que es esto cuánto aguanta, cómo aguanta, sí aguanta. Y ahí me corro un poquito del economista, me pongo más en una idea de pensar la sociología de los cambios políticos. Los invito a viajar a 1995 durante 2 minutos y prometo que me callo, porque ya me pasé de tiempo. Yo dije que iba a usar menos de 30 y ya me pasé de los 30. 1995. En 1995, en marzo, la típica encuesta de Poliarquía, que como consultora está hace ya casi 4 décadas o más, yo tengo 37, pero creo que Poliarquía está desde antes de que yo naciera, porque nace con la campaña de Alfonsín o algo así, pero no importa. Hace la típica pregunta que hace siempre: ¿cómo estás vos? ¿Cómo está el país? En ese momento había 16% de desocupación y era récord de la historia argentina hasta ese momento, marzo del 95. En julio del 95 la desocupación iba a llegar al 18,7, pero en marzo estaba en 16. Faltaban 2 meses para las elecciones. La respuesta era: mira, yo estoy mal porque me quedé sin laburo, pero el país está bien. Le encontraron el agujero al mate, veníamos de una hiperinflación y después de tumbos y demás se logró estabilizar, hoy la cosa es otra. Y era un proceso político que ya llevaba 6 años, 2 episodios hiperinflacionarios, 2 levantamientos militares, 2 atentados terroristas. Digo, en esos 6 años, pasó de todo. O sea, y al mismo tiempo, digo, pasaron muchas cosas en los inicios de los 90. Y vos llegás a 1995 con esa situación de desocupación, pero con la economía estabilizada, con el trauma de la hiperinflación controlado. ¿Y qué pasó en mayo? Menem arrasa en las elecciones. Ahora, esa misma pregunta en 1997, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está el país? Yo sigo sin trabajo, te decía la gente, y el país está como el orto, y las legislativas, Menem las pierde, y la idea de la re o lo que sea, era algo que empezó a quedar trunco desde el 97 en adelante, a pesar de superar el tequila, la estabilización del 96 y toda la historia que se conoce. Entonces, esa experiencia la traigo hoy. Cuando vos ves que la gente sigue bancando a Milei, tiene que ver en parte con que nosotros, y cuando digo nosotros hablo del amplio espectro peronista, hicimos las cosas muy mal, hacemos las cosas muy mal desde el año 2011-12, muy mal, este, y también la hizo mal, muy mal, pésimo la hizo Junto por el Cambio. La gente sigue creyendo que un cambio de raíz del sistema político era necesario. O sea, Milei no sale de un repollo y hay que dejar de subestimar un poco hay que salir un poco del asombro, sí, tenemos una persona que está completamente loca gobernando. Bueno, listo, ahora, ¿qué hacemos con esto? O sea, esto ya está. Esto ya es una vergüenza y va a pasar como una vergüenza y lo vamos a recordar como una... Pero ya está. Uno con la realidad no se pelea, uno la realidad la trata de transformar. Eh, yo creo que cuando uno le pregunta a la gente y la gente sigue confiando y sigue creyendo es porque está muy desacreditada la palabra de la política tradicional, no solamente del espectro peronista, está muy desacreditada la palabra de la política tradicional. Y mucha gente te puede decir: yo hoy estoy mal, me quedé sin laburo, la guita todavía no me alcanza, pero creo que la Argentina va bien y que le van a encontrar el rumbo. Dentro de 12 meses me gustaría hacer la misma pregunta, dentro de 18 meses me gustaría hacer la misma pregunta. Una cosa es quedarte sin laburo hoy, otra cosa es estar sin laburo 10 meses, 11 meses, 12 meses, o estar en una situación en la que venís con una situación que se deteriora. Hay una cuestión también de entender que las crisis, porque quedó muy plasmado en la memoria emotiva del argentino, que a mí como economista me pasa que me preguntan todo el tiempo: ¿cuándo explota esto? Digo: ya explotó, ¿no escuchaste que explotó? Es un ruido tremendo viene haciendo. Lo que pasa es que no explotó como vos estás pensando, que es el 2001 y una crisis política, social. No, no, esto viene en una agonía, viene en loop. Nosotros estamos en un proceso de achicamiento brutal de la economía desde el 2018. La economía venía estancada de 2011 a 2018, estancada. Y desde 2018 estábamos en una fase de caída económica muy fuerte. Y lo que hay que romper es eso, hay que volver a una lógica de crecimiento cuanto antes. Eh, con lo cual, ahí cerrando, yo ya hablé de un poquito de la recuperación en B, que bueno, ya es un cuento de hadas la recuperación en B. Creo que la recuperación va a ser muy tenue, va a ser logarítmica.
Este, y sí, para cerrar, eh, yo creo que hay tres reglas para atravesar el mileísmo, y a modo de cierre me gustaría compartirlas, que tiene que ver con esto que veníamos hablando durante estos minutos. Primero que hay que aprender a atajar barbaridades. Este gobierno, o sea, la mayoría de los presidentes del mundo manejan 5 o 6 temas y lo demás lo manejan su ministro. Tenemos un presidente que maneja 28 temas, o sea, es una ametralladora. Vivimos en un tiempo que es una ametralladora de temas, no solamente la política, esta proliferación de streaming, radios, de contenido de análisis. Todo el mundo le pone un micrófono adelante, no tiene, no tiene ni medio estudio completado, pero tenés un micrófono adelante y te empiezan a hablar tirando postas. Hay mucho ruido. Y el presidente abona mucho ese ruido. El presidente un día te habla de inteligencia artificial, al otro día que los clubes de fútbol tienen que ser empresa, al otro día se pelea con España y al otro día te insulta a, no sé, a otro, no importa, a un presidente, no, qué sé yo. Es una, es agobiante y hay que separar lo que se dice, el ruido, de lo que pasa. Hay que separar las palabras del presidente del boletín oficial. Hay que mirar el boletín oficial, no más los noticieros. Hay que mirar qué surge, qué no surge, qué están haciendo, qué no están haciendo. Ahí hay un montón de barbaridades. Cuando yo te tiro una ley con 600 artículos que mezcla cosas que son completamente sensibles a la estructura económica, social y política de la Argentina, bueno, hay que también tener una contrapropuesta. O sea, la regla uno es atajar y separar ruido de cosas. La regla dos, hay que tener una contrapropuesta, no solamente política y declamatoria, no solamente, no pueden avanzar sobre los derechos, no pueden ser entreguistas, no, hay que tener una contrapropuesta técnica de las cosas. El peronismo perdió la capacidad de tener contrapropuestas técnicas. Dentro de nuestro espacio político está lleno de burros que no tienen la más mínima idea de de cómo se soluciona un problema concreto. Tenemos referentes dentro del espacio que siguen pensando que el déficit fiscal no importa, que no le hace nada a la inflación. Seguimos pensando que precios cuidados puede ser una buena medida para medir la inflación. No funcionó en el 2007, no funcionó en el 2015, no funcionó en el 2022, pero se volvería a implementar. Estamos llenos de frases vacías. Con lo cual hay que tener contrapropuestas técnicas de los espacios que hoy estamos conformando de futuros mejores, que de jóvenes economistas y generación para el desarrollo, donde hay de todo. Tenemos politólogos, abogados, gente que está muy decepcionada, con la dirigencia, con la conducción y demás, y que estamos tratando de escribir programas de gobierno para cosas, nutriéndonos de gente que tiene experiencia y recorrido. Hace poquito yo tuve el honor, yo estaba re fan, parecía que estaba conociendo a Riquelme, que por suerte también lo conocí, pero fuimos a juntarnos con Remel Lenikov, fueron las mejores 2 horas de mi vida. Un tipo que estabilizó, o sea, que salió de una crisis, logró estabilizarla, pagó el costo y cerró la boca durante 20 años. No estaba buscando el bronce personal. El tipo ordenó, después vino la baña y se inició entre la salida de la convertibilidad y la llegada de Roberto de la Baña, entre los dos iniciaron el ciclo de crecimiento más grande de la historia argentina. Con lo cual, posible, es recontra posible. Y el tercer punto es que hay que crear un nuevo sentido común. La tercera regla para atravesar el milenio es crear un nuevo sentido común. No podemos repetir cosas que sabemos que no funcionan. Esto que yo les decía de precio cuidados hace un rato, o pelearnos contra la salida del sol si sale por el este. No, el sol sale por el este, hermano. O sea, no tenemos que discutir la salida del sol, tenemos que discutir cómo evitamos el cáncer de piel. Pero no, que no se soluciona negando que el sol sale por el este. Eso es más o menos lo que preparé, así como de apuntes, tocando un poquito. O sea, podía hablar solo de industria, pero si no hablamos de lo fiscal y de lo monetario, nos quedaba medio desdibujado el tema de la caída y las perspectivas de recuperación. Porque hoy el que le está marcando el límite y la cancha al gobierno es el mercado, no la calle, ni tampoco los sectores empresarios, que están asustados. Terminé. Bueno, muy bien, Leandro. Más que interesante, un sinnúmero de reflexiones y de análisis que fuiste dando en tu exposición. Abrimos el ciclo de preguntas. Cada uno puede marcar con la manito y le vamos asignando la palabra. Comenzamos con el doctor Benito Correnti, que es un referente gremial empresario de la ciudad de Santa Fe. Benito, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Cristian y gracias por el calificativo que no es para tanto. No, más que una pregunta, algún comentario en relación a lo que decía Leandro.
Primero vinculado a la actividad. Días pasados estuvo acá en Santa Fe Juan Carlos de Pablo, y en el auditorio lo tenía al lado a un dirigente de uno de los parques industriales importantes de acá de Santa Fe. Y vinculado con la desocupación me decía que si no echaban gente era porque no podían pagar las indemnizaciones, esa era la realidad. Pero que hoy tendrían que echar gente, pero no pueden pagar las indemnizaciones, por eso no la pueden echar. En relación al tema de la experiencia que comentaste del año 1995, en ese momento que ya se había estabilizado la economía, lo que había que hacer era reactivación. Y si recordás, Leandro, lo que hizo Caballo fue precisamente sacar la ley de financiamiento de la vivienda y de la construcción, que a través de esa vía, o sea, del financiamiento de un sector estratégico como la construcción, empezó a activar la economía y hubo un periodo que hubo créditos larguísimos. Y lo que te quería preguntar era por algo que comentaste vinculado a la cadena de pagos, Sí. porque yo lo estoy viendo, yo estoy vinculado al sistema financiero y lo estoy viendo. Hay sectores que están vinculados a otros sectores que tienen algún grado de actividad en la economía y otros que andan muy bien dentro de la economía, y comentan que sí, están empezando a observar desde el sector empresario una mayor consulta, presupuestos, actualizaciones de proyectos que estaban parados, se está viendo en estos momentos, y también como no hay posibilidad de endeudamiento externo y de inversiones, el endeudamiento en el sistema financiero nuestro, que como consecuencia de la reducción de las tasas, se hace posible. Y vinculado con ese tema, te pregunto, porque cuando hablaste de que la cadena del pago no estaba afectada, porque precisamente se está dando esa característica del endeudamiento con tasas más bajas a la perspectiva de inflación, mencionaste el 120% de proyección. ¿Interpreté mal? No, no, sí, la infla de hoy. Nosotros tenemos hoy una infla interanual de 240%, o sea, de los últimos 12 meses. Pero te parás hoy hacia adelante, es decir, de julio a julio, el promedio de julio a julio te da más o menos 115, 120, 130% según la consultora que uses. No, pero yo abro la perspectiva, ¿no es cierto? La futura. Vos estás hablando de una inflación de De 120. julio 2024 a julio 2025. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es muy buena esta pregunta, Benito, porque ¿qué pasa? Yo puedo llegar a mayo del año que viene con una inflación interanual, es decir, mayo 2025, mayo 2024, que sea 40, o sea, mucho más baja, ¿viste? O sea, yo puedo llegar a tener ese spot mes contra mes. Pero si yo pienso el forecast del promedio de 12 meses acumulados hacia adelante, lo que está dando más o menos es 120, que es ¿cómo fijo precios? ¿Hasta dónde le puedo meter el techo de precios? Esto yo lo hablaba el otro día con tres empresarios de electrodomésticos. Los tipos decían, y a mí me da, si, no sé, mirás los números de Alpoyeto, de Agis, o sea, si mirás los números de las consultoras, que el forecast te da más o menos así, 115, 120, por ahí. Eso sí, hacia la baja. Lo que pasa es que vos estás teniendo en ese promedio meses de inflación que son los actuales también. Ahora, si yo me meto en esos últimos, si al gobierno le sale bien lo que está haciendo, porque el gobierno tiene un solo objetivo, que es bajar la infla. Alrededor paz de los cementerios, tenés un nivel de actividad económica bajísimo. Pero vos podés llegar al año que viene con un nivel interanual, ese que hoy está arriba del 200, abajo de comparativos de medición foto contra foto. Sí, perfecto, me quedó claro entonces, Leandro. Y sí, hay sectores que están fijando precios a tasas mayores a 120, por ejemplo, el supermercadismo, ¿no? Que todavía Bueno, no está bajando bueno, del claro, 180, por claro. ejemplo. Y además el Perfecto. supermercado, vos pensás que en este contexto, el supermercado siempre en inflación gana. Es la actividad que gana es en inflación, ¿qué actividad gana? La que cobra en caja y paga 120 días. Eh, y después tenés algunos que pagan mejor y otros peor, no sé. Ayer me decía la gente de Peabody, me decía ayer, ¿de a quién me hablaba? Me decía que no sé, que Casa Naldo pagaba 90 días, pero otro me nombró uno que no me acuerdo quién es, decía, paga a 6 meses. Me decía. Uno me decía, este paga a 6 meses, cambió la condición de pago, ya no le vendemos más. Porque a 6 meses ya no nos queda nada de la recuperación. No, o sea, no recuperamos ni el stock con la venta. Pero no me puedo acordar ahora de quién me decía. Gracias, Leandro. Y simplemente un comentario que no está vinculado con esto, pero lo veo a Sergio, que está presente, y Cristian también.
en relación al diagnóstico que hacías, que lo comparto absolutamente, que no hay propuestas técnicas del lado de la de la oposición, no solo del partido, del Yo peronismo. hablo de lo que me toca como Sí, peronista, digo, perdón si me pongo sí. en... Pero el otro tema es el marketing también, porque yo lo seguí mucho por distintas circunstancias, nos vinculamos con Sergio, con Cristian, y ellos hicieron una excelente gestión, pero lamentablemente no se mostró, la gente no la conoce. Excelente, ¿eh? Porque yo lo venía siguiendo, excelente, excelente, pero la gente no lo conoce. Sí. Gracias, Benito, muy amable. Te cuento, Leandro, que está presente también José María Tomaselli, que es del Movimiento Productivo 25 de mayo. Adelante, José María, un gusto que nos acompañes. Hola, José María, buenas tardes. Buenas tardes. No, coincidiendo absolutamente con lo planteado por Leandro, yo soy de la provincia de Misiones. Acá también estamos padeciendo los altibajos de una producción muy primaria que tenemos en general, y entonces está muy sometida a todos estos desaguisados en general que se manifiestan desde el orden nacional. Así que coincido totalmente con lo planteado por Leandro, con la falta de una propuesta desde la parte nuestra, ¿no? Como oposición. Bueno, muy bien, muchas gracias, José María. Hermosa Eh, provincia, Misiones. Eh, sí. Alejandro García, empresario PYME de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Alejandro, buenas tardes. ¿Me cortó? Yo no lo Ale- veo en pantalla, ¿eh? No, se ve que se ha caído. Bueno, muy bien. Carlos de la Vega, de la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, un gran referente. Carlos, adelante, gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien? Sí, Carlos. Perfecto, Bien. adelante. Bueno, Leandro, muchas gracias por tu charla, por tu exposición. Muy, muy identificado con eso de que hay muchos burros también de este lado y que han costado No mucho. lo digo ni por Te Cristian ni por mí, ¿eh? No lo digo ni por Cristian ni por mí. Podemos hacer la autocrítica que nos compete, pero estamos estudiados. Uno siempre se autoexcluye. No, tengo dos consultas, Cristian, al respecto de tu exposición. Una más económica y otra más política. La primera es, vos decís que puede darse una recuperación, más allá de la forma geométrica que tome, de la letra que elijamos. Ahora, ¿por dónde la ves? Porque lo que uno está percibiendo es que el Buena ajuste pregunta. se retroalimenta infinitamente. Digo, o Mm. sea, si el empleo se cae, el poder adquisitivo se cae, va a arrastrar la demanda inexorablemente. Las exportaciones tampoco están funcionando bien y además, como dijo Toto Caputo, se va a encarecer el país en dólares, o sea que estamos, y bueno, vos me parece que también lo referenciaste, el tema de la apreciación del tipo de cambio es una especie en ese aspecto, neoconvertibilidad. La, el hecho de que dejan de emitir para la compra de dólares también implica una restricción de la base monetaria y de la oferta monetaria, por lo tanto, digo, todo es achique, achique, achique. ¿Por dónde podría venir la recuperación? Me parece Esa una... es la primera pregunta. Y, me y pa- te dejo la otra para que Ay, la... perdón. Y la otra es la cuestión esta de, bueno, las reacciones de que tienen las sociedades, ¿no? Tu referencia a la experiencia de 1995, yo ahí te preguntaría si no estás viendo un componente novedoso en la construcción también del sentido común, ¿no? En la construcción de la psiquis colectiva, que es el tema del odio, ¿no? Que no existía en la década de los 90 ni existió después, porque, digamos, existió en otras épocas de la Argentina, pero bueno, después de la experiencia de la dictadura militar, me parece que se daban los sectores oligárquicos se daban por ganadores y no existía esa construcción del odio que ahora ha arraigado tanto en tantos sectores y eso lleva a comportamientos muy disfuncionales, digamos, ¿no? Desde el fundamentalismo religioso, por la cual la, la, la meta de alguien es inmolarse para acabar con su enemigo ficticio o real,
hasta comportamientos totalmente disfuncionales, y a eso le agrego el tema de las construcciones de sentido común a través de los nuevos canales de comunicación digital, que me parece que no lo estamos viendo de este lado, y sí lo están viendo Me congelé yo, se desde congeló. el Bannon del Mercurio de Chile hace 3 meses atrás, no, un poquito más de 3 meses ya, en donde claramente él dice que cuando la generación que actualmente está siendo formada en las redes sociales alcance la edad biológica para tener poder de decisión, la ultraderecha va a gobernar en todo el mundo, por lo menos el mundo occidental. O sea, están viendo claramente que la construcción de subjetividades que se está haciendo a través de estos nuevos medios lo favorece a ellos. Me parece que el fenómeno de Milei está muy vinculado también a eso. Entonces, esas dos preguntas, ¿no? Una más de cómo vendría la recuperación, y la otra es, no, si no hay nuevas subjetividades en este fenómeno de la ultraderecha argentina que no están presentes en las experiencias previas que tenemos como sociedad, y por lo tanto, digamos, están representando fenómenos y desafíos totalmente novedosos. Bueno, es como para que escribamos un libro. Da para hablar. Yo tengo tres respuestas. Tengo tres respuestas. Vamos por la de la recuperación. Eh, hay una cosa, que es que en algún momento la cosa rebota. Independientemente de quién gobierne, independientemente de si es un gobierno más de derecha, más de izquierda, pero no por la pericia de un gobierno, sino porque, a ver, Argentina no es un país cualquiera. Argentina es un país que tiene una estructura productiva determinada, inversiones determinadas, digo, hay una estructura que hace que, a ver, si uno piensa del Rodrigazo a la tablita de Martínez de, de la tablita a la hiperinflación, de la hiperinflación al tequila, del tequila al 2001, del 2001 a la caída del 2009, del 2009 al 12, del 12 al 14, del 14 al 16, del 16 al 18, de ahí a la pandemia y de ahí a hoy. Cada crisis de la Argentina sacás dos conclusiones. Primero, los ciclos son más cortos, son cada vez más pegaditas. Pero más allá de eso, cada crisis te deja un piso de pobreza y de exclusión más alto. Pero la lógica de la Argentina es la de serrucho, es caí de subida, caí de subida, caí de subida. El problema es que las subidas son cada vez más vertiginosas y cortas. Hay una capitalización de beneficios en esas subidas lo máximo posible, no porque la gente sea mala, sino porque sabe que en cualquier momento se viene la próxima caída, y eso hace como una inercia de comportamientos. Eh, pero vos en algún momento sabés que salís del piso. Porque hay un momento en el que no es ni políticamente conveniente, el gobierno empieza a aflojar los recursos o empiezan también a estimularse algunas inversiones y demás. Pero eso como más genérico, más a lo puntual. La economía tiene como componente de la demanda final el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. El consumo está planchado y va a seguir estando planchado, pero encontró un piso. ¿Qué significa? Que en el flujo, o sea, en una base más chica, vos antes vivías en el octavo, ahora y veías la cancha de Boca del balcón. Ahora vivís en el cuarto y ves un pedacito de la cancha de Boca desde el balcón. Pero si te compras una escalerita adentro del cuarto piso, ves un poquitito más, pero no lo que veías cuando estabas en el octavo. Bueno, eso pasa con el consumo. Vos podías tener un nivel de consumo determinado, un determinado nivel de ingreso. Todo se achicó. Un jubilado es un 42% más barato de lo que te salía en enero, en términos de haberes. O sea, nadie compra y vende jubilados por ahora. No hay ninguna ley que lo indique. Este, en esa lógica vos tenés una caída del consumo. Pero si yo no consumo lo mismo que en enero, pero consumo un poquito más que la semana pasada, en términos de flujo, eso es una recuperación en el mismo piso. Es una recuperación, pero que no compensa la caída de la que yo venía. Y si yo me pongo a pensar, eso pasó muchísimo en los últimos años. De hecho, nosotros en el año 2022 llegamos al nivel de producción del 2018. 4 años tardaste en volver al nivel de producción o de actividad económica que tenías 4 años antes. Entonces, acá el tema no es cuándo vas a superar un umbral, sino cuándo vas a dejar de caer. Porque hay una cuestión, sobre todo en los sectores más, con una propensión más alta a consumir que a ahorrar, que si consumís, o sea, vos te acordás, tenés una memoria corta, che,
me rindió un poquitito más la guita en la panadería que la semana pasada. No pensás en qué pasó hace un año. Entonces, en función de eso se empieza a reactivar algunas cuestiones de consumo. Aparecen las promociones de llevate esta lata de arvejas y el 80% de descuento en la segunda unidad. Y ahí se empieza a recuperar un poco. Eso no significa que tenga un nivel vigoroso como para que vos decidas, che, ahora voy a invertir porque esto explota. No. Lo que estás hablando es que se frena un poco la caída y te recuperás ahí en ese mismo piso. Pero en algún momento empieza a pasar, en algún momento empieza a pasar por la propia base de la economía argentina. Es una economía que tiene una capacidad instalada determinada, donde hay sectores que incluso en la crisis, va a haber algo de esta crisis, que es la reconversión. Yo lo estoy viendo en algunos sectores con los que trabajo mucho y con los que hablo mucho. Hay un par de jugadores que como tienen un poco de espalda financiera y mantienen sus cuentas un poco en orden, se van a comer a la competencia. Entonces ese tipo va a seguir vendiendo y lo que vas a tener es menos empleo en ese sector. Porque antes tenía 5 empresas que empleaban a 3.000 tipos y ahora vas a tener 2 empresas que se comieron todo y en vez de 3.000 tipos tenés 2.100 o 1.900, digo, no sé. Este, con lo cual hay que diferenciar entre rebote y recuperación. Tal vez cuando uno dice la palabra recuperación, etimológicamente está mal usada, sino es, che, mirá, esto se cayó por un tobogán rapidísimo, en algún momento rebota, empieza a dejar de caer. Eso por un lado. ¿Cuándo va a ser eso? Perdón, porque me falta una parte de la respuesta. ¿Cuándo va a ser eso, Carlos? Yo no lo tengo muy claro. Para mí quedan varios meses de este piso y de un poco más de caída, seguro. Este, pero bien. Lo que sí estoy seguro es que con el crédito no alcanza. Con el exceso de liquidez no alcanza. Voy a la segunda parte, me parece súper interesante. Yo no sé si soy la persona más indicada para poder responderla de manera completa. A mí lo que me parece que no es una cuestión de odio necesariamente, lo que pasa en Argentina o similar, sino más de hartazgo y de que se fueron rompiendo y resquebrajando ciertas relaciones sociales en la sociedad abajo. Yo les recomiendo dos cosas. Si lo pueden traer de speaker a Pablo Semana, antropólogo, que escribió el libro Está entre nosotros. Él viene estudiando desde el año 2019-20 cómo pasa algo en la base de sociedad de rencor, de cierto hartazgo en la base de la sociedad que explica el fenómeno Milei. Es un librazo ese. Y Pablo es el antropólogo que, en términos de este gobierno, la vio. Él viene hablando de esto hace mucho tiempo. Eh, Martín Rodríguez también viene hablando de esto hace mucho. Hay gente que viene hablando de esto en 2019, 2020, 2021, te venían hablando de que algo se cocinaba abajo en la sociedad. Yo te lo explico como lo entiendo yo, que no es una cuestión de odio, para mí es una cuestión eh, dentro de la propia crisis, el mal diseño de cómo quedaron configuradas las relaciones económicas. Si vos vas a Lugano, acá en Buenos Aires, y vas a uno de los monoblocks de Lugano, y vas al cuarto piso de ese monobloc y tenés el departamento A y el departamento B. En el departamento A tenés a ese matrimonio que yo les dije hace un rato. El tipo que labura en una fábrica o en un comercio, sale, hace Uber y la pareja que es docente hace 3 escuelas y juntos llegan a 900.000 pesos. Poquito más arriba de lo que es la canasta básica de ingresos. Y su vecino del cuarto B llega a lo mismo con changas, aguache, tarjeta alimentar, qué sé yo, y 2 trabajos precarios informales. Este, el tipo del A piensa que el B es casta, es un planero mantenido por parte de la casta. Es decir, no se está fijando en si un subsecretario tenía chofer, no se está fijando si... no, está viendo que su vecino de al lado está en una situación distinta de la que está él. Y eso está generando rencor en la base de la sociedad. Y eso tiene que ver en parte con la interpretación del presente que hace la ultraderecha en Argentina y que hace Milei. Milei no habla de futuro, Milei es una interpretación del presente, no es una construcción de futuro. No tiene una sola idea de la Argentina del futuro. Lo único que habla cuando habla de futuro es vamos a hacer Irlanda en 50 años, no sé, pero te dice todo y no te dice nada. Y con respecto a las redes sociales, hay distintas cosas ahí para tener en cuenta. Yo creo que también hay fenómenos de el sesgo afectivo de las redes sociales. Yo me meto en Twitter, normalmente leo gente que piensa relativamente parecida a mí o cosas que me divierten de fútbol o en Instagram. A ver, si Instagram a mí me aparecen 80 cachorros de Golden Retriever. ¿Por qué? Por culpa de él, que está acá al lado mío, que está escuchando atentamente la charla.
Me aparecen cosas de perro, cosas de Riquelme, cosas de. O sea, me aparecen las cosas con las que el algoritmo me lee y me da lo que yo busco. Y eso hace que no es que mi primo, que es apolítico, le llega el mensaje de Milei por YouTube y lo convence. No, porque capaz que mi primo lo que ve es los jueguitos de computador y no le llega otra cosa, porque él busca permanentemente eso. Hay un fenómeno, las redes siguen siendo una herramienta poderosísima en donde el que le estudia y le entiende puede llegar más y mejor, pero vos tenés que tener con qué llegar más y mejor. Vos lo dijiste bien, hay un fenómeno de nuevas derechas en el mundo. No todas son ultraderechas, algunas simplemente son derechas, o la pandemia también generó un poco aceleró ca- un catalizador de cosas que se venían cocinando. Recordemos que en el 2016 Donald Trump era el candidato más moderado del Partido Republicano. Él competía contra Ted Cruz y con Marco Rubio. Ted Cruz se definía como conservador, que en Estados Unidos definirte como conservador es como en Argentina definirte como chileno. En el país que se dice liberal no te puedes decir conservador. Y Marco Rubio, hijo de mexicanos, era la fe de los conversos. Él no te decía de poner un muro, te decía que al primero que veía cruzando la frontera le pegaba en la rodilla para que sufra y después lo mataba. Era así el discurso. A la derecha de Marco Rubio no había nada, había que picar la pared y pararse, porque no había más nada a la derecha de eso. Bueno, Trump era el más moderado. Eso fue 2016. La pandemia lo que generó fue un catalizador de ciertos movimientos, o sea que Brasil tuvo su expresión en Bolsonaro, Estados Unidos tuvo su expresión, hay muchas expresiones en Europa, pero el problema no son las derechas, sino es la crisis de la democracia liberal que se está dando y de lo que queda de estado de bienestar. Ahí yo les recomiendo a una doctora en ciencia política que es maravillosa, Carla Yumatle, que estudió en Berkeley y es argentina, y escribe mucho sobre esto, escribe mucho sobre la crisis de la democracia liberal en el mundo. Milei es nuestro capítulo de eso, no hay que pensar que somos excepcionales, digamos, no es que somos este, es una excepcionalidad tener a Milei. Sí, es un capítulo muy extravagante y particular de un fenómeno un poco más global, eh, pero yo no creo en ese diagnóstico de que los chicos que hoy son nativos digitales y que nacieron en los últimos años, cuando cumplan la mayoría de edad, necesariamente van a ser de derecha. En parte porque esto es cíclico. Digo, hay también una noción de que el progresismo internacional tomó etiquetas y tomó conceptos y los estiró hasta hacerles perder el significado. Y eso fue muy perjudicial. Eh, si yo tengo que interpretarlo desde el caso argentino, vos tenés el primer metro cuadrado de la gente. La gente quiere lo mismo que quería en el 46 mi abuelo. Mandar las nenas a la escuela, que estudien, irse de vacaciones y poderse comprar la casa. O sea, tener el primer metro cuadrado resuelto, la vida privada resuelta. La democracia argentina de las últimas décadas no ha podido cumplir bien con el primer metro cuadrado de la gente. Entonces, nos concentramos mucho en los derechos de segunda generación, que son importantísimos, derechos civiles, el matrimonio igualitario, toda la discusión de género que es súper relevante. Tenés un montón de avance civil, pero que en parte es una conquista porque lo material no avanzaba. Y si vos avanzás en los derechos de segunda generación sin que avancen los de primera, perdés las dos cosas porque nadie te va a valorar, o sea, yo lo hablaba, en Mar del Plata yo doy clases en el MBA, y hay una chica que fue compañera mía de maestría, que trabaja con comunidades LGBT Mar del Plata. Y ella el año pasado me decía, los travestis votan a mi ley. Y yo, pero ¿cómo puede ser que si el gobierno peronista es el del DNI con perspectiva de género, o sea, hay una ampliación de derechos y una mirada sobre las diversidades que la derecha no tiene? De hecho, te dicen que son todos unos anormales, unos enfermos, o sea, vienen con un discurso hasta nazi. ¿Por qué lo votan? Y porque la gente no morfa, te dice. Vos le podés darle el DNI, pero no morfa, no importa que sea travesti, hombre, mujer, marciano, no morfa, no tiene laburo. Y eso me parece más fuerte que el tema de las redes, sino es entender que la base de nuestra sociedad no quiere cosas muy. Las sociedades no cambian tanto, cambian las herramientas, pero la gente quiere lo mismo de siempre. Quiere una vida privada ordenada, quiere que la vida privada funcione y que lo público sea algo que lo escuchás en la tele y demás. Nosotros hoy vivimos al revés, lo público está en todos lados. Estamos abrumados de todo lo que pasa en lo público y las vidas privadas de la gente están desordenadas.
están olvidadas. El tipo que no puede pagar el alquiler, que el nene que no vio a su viejo laburar estable nunca, que no vio a su abuelo laburar estable nunca. ¿Qué idea del mundo de trabajo tiene? No la va a buscar en las redes sociales, la tiene o no la tiene dentro de la casa. Y nosotros somos el movimiento político del trabajo y de la producción. A mí me pasó como funcionario ir a Villa Constitución, en Santa Fe, a la fábrica de Liliana. Liliana en el macrismo había rajado 500 personas. Y yo fui en noviembre del 21 y habían tomado 650, es decir, todo lo que rajaron y más gente. Con una particularidad, el dueño de Liliana fue a buscar a los que rajó. Lista, uno por uno, che, ¿en qué andaba? Venite a laburar de vuelta. Un tipazo. Me dice, al 70% lo recuperé, el resto de la gente, la verdad que se mudaron de ciudad, se mudaron digo, o cambiaron de laburo, consiguieron un laburo mejor. Me quedé con ese te dije, por favor, te pido, juntame con pibes que hayan pasado por esa situación, que los hayas rajado y los hayas recontratado. El tipo me junta con 3 pibes. El más grande tenía 27 años. Todos tenían hijos. Yo, porteño, nerd, economista, yo tengo 37, ni chance, te digo. O sea, estas vidas individualistas, como hedonistas, de tipo de cambio barato, no, yo no tengo hijos porque me gusta irme de viaje. Bueno, no, esa es la Argentina real. 3 pibes de 27 años, laburan en la fábrica, todos tienen pibes. Uno había laburado con el cuñado en un taller mecánico, otro había laburado de remisero y otro haciendo changa, la changa que le salía. Al pibe que le pregunto, el pibe que hizo changa, le pregunto, che, ¿cómo es que volviste a la fábrica? ¿Estás contento? ¿Qué sé yo? De lo único que me hablaba el pibe era de que ahora él a la mañana dejaba a la nena en el jardín y que la mujer la pasaba a buscar a la tarde. Entonces él salía de la fábrica tranquilo y que el laburo le ordenó la vida. Entonces, cuando yo escucho ese pendejo, escucho a mi abuelo, Manuel Alfonsín, obrero metalúrgico acá en Avellaneda, que no tenía ni el primario completo, pero que le dio educación universitaria a mi vieja, y que gracias a eso su nieto laburó de diseñar política industrial. Porque la Argentina a la larga es eso, es el país donde el nieto de un obrero puede laburar de hacer política industrial, pensar, diseñarla y ejecutarla. Esa es la Argentina. Y cuando yo veía Ahora, ese Leandro, pibe y cierro con esto, y perdón, y ya me callo, perdón. Cuando yo veo ese pibe en la fábrica de Liliana, yo lo que estoy viendo ahí en ese pibe es que ese quiere lo mismo que quería mi abuelo en el 45. Mandar las nenes al colegio y que no le rompan las pelotas. Y nosotros no hemos podido eso, no hemos podido abonar al primer metro cuadrado de nuestro sujeto histórico, político, que es el trabajador. Eso. Bueno, como nos quedan 20 minutos para finalizar este Zoom, de acuerdo a lo que con Leandro combinamos, le doy la palabra a Julia Dolcini y después a Héctor Carletti. Julia Dolcini es del sector de la industria del mueble en la ciudad de Cañada de Gómez, al sur de Santa Fe, muy cerca, Leandro, donde estuviste en Liliana, que No, y queda a Cañada de en... Gómez, yo laburé en la Federación Maderera 4 años, Cañada de Gómez lo conozco de punta a punta, Richese, Mosconi, la Perfecto. Valenciana. Bueno, Julia es una referente. Julia, adelante y después pasamos a Héctor Carletti. Adelante, Julia. No, mira, yo astrólogo no, economista. Yo siempre digo que las predicciones de los astrólogos mejor porque los economistas más daño que los astrólogos hacemos incluso. No, sí puedo teorizar bastante sobre ese segmento que lo conozco de memoria. Tengo el gusto de conocer mucho el mercado del mueble. Eh, Conozco Richese, conozco la fábrica, incluso. Eh, Acá va a pasar más o menos lo de siempre. Orlandi, Richese, Mosconi, La Valenciana, House Mobile en Córdoba, Michel Tonet en Buenos Aires, Fontenla y un par más van a comer a los más chiquititos, van a absorber a los chiquitos que van a quedar en el camino. Es triste, pero es así. Eh,
el tema de las importaciones, y después van a volver a florecer algunos chicos. Estamos hablando de un segmento donde hay mucha informalidad, donde muchas veces tu empresa compite con un tipo que en el garaje de la casa se pone a hacer mueble de pino. Y que para el trabajador que le sobra un mango en el bolsillo, no te va a comprar el mueble a vos de MDF, sino que va y compra la mesa de pino porque le sale un tercio, pero ese tipo no paga ni el IVA. Y vos estás abrazando. ¿Cuánta gente tiene Richese hoy? ¿400, 300? ¿Cuántos tiene? Bueno, bueno, pero estamos comparando algunos segmentos informales con un tipo que abraza 190 cuiles abajo de un galpón y los tiene contenidos y tiene laburo y demás. Con lo cual, yo lo que pienso de este tipo de crisis al principio es que muchas de las grandes, si se mantienen bien financieramente, van a tener un momento de zozobra, o sea, un momento de ajustarse, pero después se comen un poco a las chicas. Eso pasa siempre. El tema de las importaciones. Hoy, por la única razón que no estamos hablando de mueble brasilero o de otros productos, es la recesión. O sea, el que no tiene plata, no tiene plata ni para comprarte a vos ni para comprar un producto importado. El tema es que esa, y vuelvo a la pregunta anterior que me hacían hace un ratito sobre la recuperación desde Córdoba, cuando empiece la recuperación es quién se la lleva. Si a mí me sobra un mango y voy, ¿qué me compro? ¿El mueble brasilero que me venden en Cencosud o el Richese que me venden en Cencosud? ¿Cuál de los dos me compro? ¿Cómo llevo ese margen? Y ahí es donde empieza a tallar la micro, digo, la parte más microeconomía. Hasta ahora, todo lo que vinimos charlando hoy tiene más que ver con lo macro. Lo macro está súper roto. Entonces, sin macro no hay ni para el importado ni para el nacional. Si la macro más o menos se calma, incluso estando abajo, incluso estando mal y en una fase de caída, bueno, ¿quién se lleva la tenue recuperación? Y ahí, bueno, hay que seguramente pensar en un esquema en donde si el tipo de cambio se mantiene barato, iban a empezar a entrar un montón de muebles brasileños. Si es que no están entrando ya, la verdad que no estoy tan familiarizado hoy con la base de aduana y los números, antes me los sabía de memoria. Tan de memoria, en el 2017 el cuarto importador de sillas de la Argentina fue la Iglesia Universal del Reino de Dios. O sea, se abrían un montón de iglesias y traían la silla de Brasil, y era el cuarto importador de sillas de la Argentina. O sea, la tenía muy de memoria en ese momento. Hoy seguramente alguien debe estar trayendo container de muebles y de piezas o de tableros de MDF, no sé, algo deben estar trayendo. Los placacentros deben estar laburando con una lógica mucho más importadora que de producción propia, que sé que es un problema que siempre se discute en el sector. Eh, pero la verdad que al darte una previsión de cuándo eso arranca o no, yo creo que en el 2025 va a ser un tema distinto. La gente con un poquitito más de plata en el bolsillo, aún en una fase de caída, pero con un poquitito más de plata en el bolsillo, y capaz que no te compra o le compra a la competencia importada. Muy bien, Julia, muchas gracias. Ingeniero Héctor Carletti, después nos quedaría una más y finalizamos el webinar del encuentro al día de hoy porque Leandro tiene otros compromisos en el transcurso de la tarde. Gracias, Adelante. gracias. Un gusto, Leandro. Te manda saludos Guillermo Moretti, que me dijo que no puede estar porque tiene que llevar nieto a jugar al fútbol. Así que, Bueno, se va a estar. por esa razón que me engañe siempre, decir, nieto jugaba al fútbol, los mejores recuerdos que yo tengo de mi abuelo cuando me llevaba acá a Barraca Juniors. Un abrazo enorme para Moretti, Pero por perdón, el favor. Guille es de Newell, no es de Boca, Leandro. No me importa, pero abuelo que lleva nieto a jugar al fútbol, a mí me sacó a mi Lelo, así que para mí, Adelante, Héctor. Bueno, el panorama creo que se aproxima a la realidad, pero hay un tema que a mí me preocupa. Una vez se lo escuché en una de las locuras que a veces hago de escuchar un profesor de Harvard japonés que hablaba en inglés ahí en Harvard y le explicaba a los alumnos que la economía es cada vez psicológica. Y el alumno le dice, ¿y eso, profesor, dónde lo estudiamos? Ah, no hay ningún libro. Esto fue ya hace 10, 12 años atrás, en unos libros que sacaba Diario Nación, venían con el CD, y ahí estaba el japonés hablando de economía. Y el tema es que creo que se tocó acá, lo habló Mario, el tema del odio, por ejemplo. Creo que el tema psicológico, el cual es manejado hoy por
por los medios de comunicación, en especial por los televisivos, juega un papel importante dentro de la economía. Y creo que muchas veces no es tenido en cuenta con la suficiente, eh, digamos, importancia que debe tener. ¿En qué sentido? Yo hablo a veces con Cristian y con otros compañeros que están de los Sergio Rossi, de que estamos parte Se escucha del muy problema. mal. Perdón, Héctor, No ¿tenés es que acople? Perdón, Héctor, ¿tenés acople o por lo menos yo escucho con acople? ¿Puede No, ser? no, lo que tenés, Héctor, es que me parece que tenés un poco, o estás con datos, o tu wifi está más o menos, y se te escucha medio Claro. entrecortado. Yo voy escuchando a mitades, voy entendiendo lo que decís, pero estamos haciendo como un esfuerzo para escuchar porque está muy entrecortado. Hasta ahora venís hablando de Héctor, que si lo suprime el psicológico. video, a lo mejor mejore. Queda el audio Claro, si nomás. apagás la cámara, tal vez. Hasta ahora lo que vos venías diciendo, Héctor, si nos comemos algo, correginos. Vos venís hablando de que lo psicológico es importante, los medios de comunicación influyen, particularmente los televisivos, ¿y qué más? Y que bueno, muchas veces el Ahí enfoque que está, ahora se te debemos escucha dar bien. Ahí se escucha es bien. el enfoque que debemos darle. Yo a veces lo charlo con Cristian, con algunos compañeros más, incluso varios que están acá, es que estamos inmersos en una guerra integral, donde la parte económica es parte de esta guerra, donde, digamos, eh, se trata de meter a Argentina dentro de una economía que responda a los parámetros de Occidente, digamos, que no haya una Argentina con una estrategia independiente de la estrategia, digamos, del norte. Bueno, eh, y esto lleva también a un ataque, eh, digamos, en guerra cognitiva, o de otro, cultural fundamentalmente, porque ahora festejamos San Valentín, festejamos Halloween, y esto no está separado de la economía y de que la gente está desconforme pese a todo y pierde la memoria de muchas de las conquistas económicas que lograron a partir del peronismo. Bueno, es una reflexión que quería hacer, digamos, como para que dentro del análisis económico esto se tenga en cuenta, ¿viste? Muy bien, Héctor. Leal. No, bien, sí, es una reflexión. Sí, puedo tener alguna mirada complementaria. Yo creo que sí, la parte psicológica de los medios, a los economistas nosotros la llamamos como la construcción de expectativas, como más en términos generales, ¿no? Digo, cómo se va configurando e influyendo incluso, por ejemplo, en los procesos inflacionarios. Sí, soy un poquito más pro norteamericano. Argentina para mí es un país occidental, digo, y es una cuestión de, no sé, a mí si se festeja Halloween, San Valentín, a mí eso me da lo mismo. Yo lo que Sí, creo bueno, que es pero un interés Suecia, nacional. Noruega y Finlandia son occidentales y tienen políticas Exacto. propias. No, no, exacto, exacto. Por eso, una cosa, podemos festejar Halloween y tener una industria nacional creciente, pujante, con una política, con un proyecto nacional. Lo que digo es, Difícil, Argentina, difícil. Anda a Suecia a ver si festejan Halloween. no, no, bueno, estoy haciendo un chiste Sin igual. identidad, sin identidad, sin identidad, sin identidad, sin cultura propia tampoco vamos a tener un No, no, desarrollo productivo De todas importante. formas, los estoy europeos están completamente de acuerdo. yendo presurosos a la guerra nuclear siguiendo los mandatos de Washington y con absoluto, obviando absolutamente hasta el sentido de la autopreservación, ¿no? Creo que hay un problema en las sociedades occidentales muy seria de, efectivamente, de identidad, ¿no? En cada lugar se manifiesta con sus particularidades. Yo Aparte, coincido que Suecia no necesitamos. es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Entró de su neutralidad, entró a la OTAN. Yo coincido en que necesitamos una identidad nacional para un proyecto nacional. O sea, la identidad nacional es súper importante, pero sí también, y esto sí me gusta mucho decirlo, independientemente de los detalles de países y demás, Argentina es un país integrado al mundo. Argentina es un país tiene que ser un país importante en el concierto internacional. Tenemos que tener relaciones con China, con Estados Unidos, con Europa. Como decía el general Perón, perdón que lo cite, pero yo tiendo a siempre irme hacia las bases, la política de verdad es la política internacional. Y Argentina tiene todo para ser un Puedo jugadorazo. colaborar en una visión que tengo, ¿no? Argentina me parece que está en una fase de proceso de semicolonial
a una faz colonial, digamos, y leyendo un poco el Regi, es una estructura jurídica que me parece que vamos sobre ese sentido, ¿no? Porque no apoya, el Regi no va a industrializar el país, va a extraer los recursos que necesita el mundo. Entonces es una, y tomo algunas palabras de Guillermo Moreno, que a veces lo escucho, es una guerra entre los globalizantes y los nacionalistas, digamos, ¿no? Y obviamente esa puja está ganando la política globalizante, digamos. Por eso yo apunto a que el REGI, digamos, como estructura jurídica, apunta a ser un país extractivo, y pongo a colación el conflicto que hubo esta semana con los productores vitivinícolas de Mendoza, donde hicieron un tractorazo, donde el gobierno de Mendoza está apoyando a la minería en desmedro de la producción vitivinícola. Entonces, creo que es mi apreciación, ¿no? Estamos pasando una fase colonial directamente, donde la dolarización y el cierre del Banco Central sería la de quitar la potestad de política monetaria de un país, donde la independencia económica dejaría de tener para pasar a ser dependiente del flujo de dólares que pueda venir del mercado financiero. O sea que la dolarización y el RIGI apuntan a una colonización completa del país. Esa es mi opinión, no Muy sé bien. qué, Sandro, Miguel, Yo coincido con lo que dice Sergio, pero dentro de perdón, esto el mercado no sé cómo juega. Miguel López del Dorado te hace una pregunta, Leandro, y acá terminamos el webinar con respecto a, lo escribió en el chat, Leandro, tu opinión sobre el RIGI, sería importante escucharte. Y finalizamos con la pregunta de Miguel López del Dorado de Misiones. Bueno, la pregunta de Miguel se ata a la de Sergio, así que hago como bueno, tomo las dos, si les parece bien. Bien. No me gustaría dejar colgado a Sergio, que hizo una reflexión muy interesante, muy válida. El Rigi es un desastre. Es como primer concepto. Sí, me gustaría ir un poquito más a fondo, que es, sí, más allá del Rigi, la lógica de los regímenes en Argentina. Digamos, el hecho de no tener el orden macroeconómico, tener una moneda fuerte y estable, es soberanía. Vos con orden, o sea, te da mayor autonomía económica, te da mayor independencia económica. Cuando vos no tenés orden macroeconómico, suelen proliferar los regímenes. ¿Por qué? Porque vos necesitas actividades económicas que se desarrollen y mejorar las condiciones respecto de tu competencia. Pongo un ejemplo. Sergio se quiere poner una fábrica y tiene que elegir entre Uruguay, Brasil y Argentina. Y antes de poner en Argentina, ¿qué? No podés girar la guita de las ganancias, no sabés cuánto va a estar el precio de los insumos dentro de 3 meses. En términos laborales tenés quilombo, en términos de infraestructura no te llega bien el gas, no sé, un montón de cosas que pone en una matriz de cosas buenas y cosas malas, y la termina poniendo en el sur de Brasil, donde le dan crédito barato, la termina poniendo en el sur de Brasil. Para evitar eso, vos tenés muchos trajes a medida, muchos regímenes ad hoc para mejorar las condiciones. Y en Argentina tenemos para tirar el techo. Los hay muy buenos, los hay regulares y los hay muy malos. Ejemplo de muy malo, el de Tierra del Fuego. Y me quiero detener en Tierra del Fuego por el tema de la soberanía. Nosotros en Tierra del Fuego necesitamos tener una provincia poblada y económicamente autónoma. ¿Por qué? Porque geopolíticamente lo necesitamos. Las Islas Malvinas son parte de la isla de Tierra del Fuego. O sea, no deja de ser parte de un territorio en disputa. Lo que está hoy no sirve. Tenemos un régimen que solamente beneficia a 2 empresas que explican 7.000 empleos y que nos sale el 40% de la UH. El nunca tocar eso, el nunca plantear desde el peronismo cómo tocar eso, porque no es popular decirlo y porque siempre tenés algún quilombo en el Congreso, porque hay el tercer senador que te define por penales una ley y qué sé yo. Y bueno, hemos perdido la iniciativa, porque ahí lo que tenemos que hacer es, che, mirá, un mejor régimen es, en vez de hacer electrónico, hagamos otra cosa. Tenemos la madera de leña, podemos hacer salmón, que bueno, la propia población ahí lo rechazó, no entiendo por qué. Pero tenés un montón de cosas que podrías cambiar de la estructura productiva y tener un régimen mejor. Eso lo pongo un ejemplo. Después tenés el automotriz. El automotriz era un régimen muy viejo que se cambió y ahora funciona mejor.
que busca tener modelos exclusivos de plataforma exportadora con integración de partes locales. Hay una ley de autopartes, hay una... que después se cumpla hoy más o menos, obviamente. Hoy nadie te va a estar velando porque se cumpla. Hoy hay una mirada liberal pero el régimen está. Y después tener regímenes como el de la economía del conocimiento, que no son fábricas. No es una fábrica tarda 4 o 5 años en decidir si se muda de un país a otro cuando la cosa está más o menos. En economía del conocimiento, si las condiciones a vos no te cierran, bajá la palanca de Argentina y subí la palanca de Colombia o la de Vietnam o la de cualquier lugar, porque es una computadora y un token. Entonces vos ahí las condiciones tenés que tener un régimen de condiciones que te empaten con las condiciones del colombiano. Y aparte estás hablando de 450.000 empleos. Es otra cosa, es otra dimensión. Y es un régimen que, Sí. por ejemplo, sí, alguien me dijo algo. No, te interrumpo un segundo. El RIGI en sí se está apoyando sobre ventaja comparativa. Un Por eso, régimen ahí de voy, ese ahí voy con el tipo. régimen. Ah, va Pará, por porque eso, no llegue. No, perfecto. pará que no llegue. Estaba haciendo una introducción de regímenes para ponerlos en perspectiva. En el de economía de conocimiento, vuelvo, es el único que primero vos contratás y después te viene el beneficio del régimen. No como Tierra del Fuego, que primero te doy la plata y vos después te fijás si contratás. Con lo cual, regímenes tenemos de todo tipo. El RIGI viene a ser uno más. Y yo agarro y digo, che, ¿necesitamos un régimen para grandes inversiones en Argentina? Y hay una parte ahí de huevo y la gallina. La respuesta es sí, yo algo necesito para traer inversiones de las grandes. De hecho, en el gobierno anterior salió con un informe técnico mío, el decreto 234/2020, que era el decreto de grandes inversiones. Era, para inversiones de más de 100 millones de dólares, tenés un acceso diferenciado al MUL que de tan intrincado que era, nadie entendía y nadie se metía, pero porque tampoco teníamos un mango para hacer algo atractivo. Y esto todo lo contrario, hicieron un régimen que te pide lo que jamás nadie pidió. Yo hablo con empresarios, y muchos de ustedes son empresarios, hace 1000 años nunca nadie pidió tanto como lo que está pidiendo, como lo que está ofreciendo el RIGI. El RIGI, además, es una trampa, porque si yo agarro y te digo, mira, con esto van a entrar dólares y con la entrada de esos dólares fortalecemos el peso y con eso hay que entender. Pero acá, esto está pensado para inversiones mineras y al tercer año vos dejás de pasar por el MUL. Y uno sabe cómo funcionan las inversiones mineras. Yo el primer año puedo hacer solamente exploración. Una inversión minera son 800 millones de dólares, 800, 900, 1000, depende. Yo el primer año me puedo gastar 50 nada más. De exploración, de medición, de 800 y pico. Y después, una vez que exploré, puedo traer las máquinas, no dólares, las máquinas. El montaje, y ahí ya me comí 2 años y medio. Para cuando arranque el tercer año de exportación y demás, ya ni paso por el MUL. Entonces, digo, la maduración de las inversiones no está contemplada en la lógica del RIGI. Después, yo tengo una idea sobre los recursos naturales. Argentina los tiene que aprovechar integralmente. La pelotudez que hicimos en el 2005 con las papeleras es de gente que no tiene cabeza. Esto de Uruguay no tenía industria celulósica papelera, nosotros teníamos 12 papeleras. Hoy Uruguay tiene 3 papeleras. La última abrió en noviembre del año pasado. Representan el 3% del PBI y exportan ellos más de papel que nosotros de carne. Somos los reyes de la boludez, porque y nos sobra la madera. La madera nuestra la vendemos en rollo Uruguay para que la utilice Boña. Y ahora Paraguay, que jamás tuvo industria celulósica, está abriendo una planta de 3.500 millones de dólares con madera argentina, porque ellos no tienen forestación. Pongo ese ejemplo porque lo tengo de memoria, pero digo, foresto industria, minería. El tema no es el qué, no hay que prohibir actividades, sino es el cómo. O sea, tiene que ser de manera sostenible, de manera cuidada y cuidando el interés nacional. No solo el interés ambiental, sino cómo replica en términos de actividad económica, qué impuestos se cobran, cuánto de ganancias, cuánto El de... problema del RIGI está en el MUL que vos dijiste recién. Le dieron un plazo de 3 años, cuando quizás el plazo tenía que ser superior a eso, o directamente Eh, no. El problema está que el control de cambio que están haciendo, por eso le están pidiendo la liberación del tipo de cambio, porque el control de cambio del Banco Central no tendría que intervenir más en el tipo de cambio, tenía que liberarlo de una manera. Yo pienso que sería más razonable un tipo de cambio flotante, donde los privados intervengan en la compra y venta de dólares, y no el Banco Central en sí. no, el Banco Porque la Central no obligación necesita. de que vos No, 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 vendas no, tus no, dólares al no, Banco no, no, Central no, es un no, no. problema, No, ¿no? no, el Banco Central tiene que estar, necesitamos una institución que cuide el valor de la moneda. No, 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 no. De hecho, Milei es el que quiere cerrar el Banco Central porque justamente No, en no, esta no, pero el cosa. Banco Central tiene que existir, pero con un tipo de cambio flotante.
No, no, eso es otra cosa. Después, Claro, claro, no, 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 o el sea, tipo de cambio, igual para mí, Sergio, el tipo de cambio es una herramienta más, no es un mm, objetivo. Sí. De hecho, en los 90 nos pasó ese error. En los 90 pasó a ser un objetivo de vida, el uno a mm. uno, y no una herramienta que en un momento te servía y después te dejó de servir y la reconvertías en otra cosa. Acá yo con el RIGI lo que insisto es, está por supuesto mal diseñado, tiene una lógica de enajenación de los recursos naturales que no nos conviene porque perdemos soberanía sobre cosas que tenemos que aprovechar y hacer guita, empleo, producción y exportaciones nosotros Digamos, con eso. es un enclave económico. Un Sin RIGI duda, establece enclave económico directamente. y abro la postilla que más me preocupa, que es, si nosotros tuviéramos orden verdadero, no sería necesario ningún régimen. ¿Qué hacen los Ah, países desarrollados en materia de política industrial? La política industrial en el mundo desarrollado, y podemos ir país por país si quieren, es horizontal. Es, todas estas condiciones son iguales para todos. Si vos sos industrial, pagás menos de electricidad, pero no, pero este industrial también paga menos. O sea, es horizontal. Y estratégicamente se eligen dos o tres sectores, que son los sectores por los cuales te querés destacar. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, los semiconductores en su carrera contra China. China tiene 10 sectores estratégicos, Inglaterra tiene 3, uno de ellos es economía del conocimiento. Brasil, que yo estoy, ya cada vez que veo que hace cosas Lula, es como cuando ves fotos de tu ex, ¿viste? Dices, puta, mira, está, Brasil hoy sacó el plan Nova Industria, que es la política industrial de ellos, que es cambio de condiciones bastante horizontales, y de hecho poco amigables en algún sentido. Impuestos que se perdonaban se dejan de perdonar, hay una suba de impuestos, hay como una reconfiguración, pero va a poner 60.000 millones de dólares de acá en el 2030. ¿En qué? En infraestructura, porque Brasil tiene el mismo problema que la Argentina, una cartografía, países hermosos, pero una cartografía muy desafiante para un modelo de desarrollo. En las montañas, la selva, el clima, necesitas puente, ruta, necesitas cosas que es muy difícil en países de tanta extensión y cartografía desafiante como Argentina y Brasil. Entonces, primero, infraestructura y conectividad. Y segundo, va a poner plata en biotecnología, que es el sector donde Argentina también es líder, y agroindustria. ¿Por qué? Porque no le interesa ser más el principal productor de proteínas del mundo. Brasil y Argentina juntos son el principal productor de proteínas animales del mundo. Quiere ser el principal productor de alimentos del mundo. Hoy día el principal productor de alimentos del mundo es Holanda. Entonces lo que quiere Brasil es, no, yo tengo que ser el principal productor de alimentos y ganar en la cadena de valor, ganar lugares en la claro, elevación de... lo que está tratando de hacer es secundarizar el sector, no primarizarlo. Claro, De lo que lo digo es, primario sacar al secundario claro, donde generás el valor agregado. complejizar la matriz productiva Claro, brasileña, pero claro. básicamente Brasil elige esos tres sectores. ¿Por qué? Porque Brasil no podemos producir de todo, te dice. Podemos producir de todo, pero si vos querés hacer, no sé, textil, dale, buenísimo, hacé textil, no hay ningún drama, pero yo la guita fuerte se la pongo a este sector porque yo acá puedo ser líder mundial y le puedo dar trabajo a tanta gente con tanta tecnología, con tanta... Digo, hay una idea atrás. Y no solamente hay una idea, sino donde está la idea están poniendo la plata. Y eso es algo nuevo incluso para Brasil. Un plan de política industrial tan armado, con la plata atrás y demás, desde Getúlio Vargas, no sé, o sea, es algo muy armado, que es nuevo para la región. Con lo cual yo incluso, a modo de conclusión, Cristian, si me permitís, porque no lo Así es. dije antes, pero me parece muy interesante decirlo ahora, es que lo que más me preocupa de esta época, de la época de Milei, es que estamos perdiendo tiempo. Yo veo a Brasil y las cosas que está haciendo, veo las discusiones que estamos teniendo nosotros, y hay algo que no se recupera, que es el tiempo, es el desfasaje. Porque nosotros podemos hacer crecer la economía, pero hoy lo que estamos perdiendo es tiempo, y es más preciado incluso que una medida fiscal que va, que viene, que vos después la desarmás con un decreto, con una ley o con otra cosa. Leandro, hablando de tiempo, se va finalizando el tiempo de este webinar. Agradecerte por la deferencia y tu tiempo de un día sábado. Hace ya muchos meses que nos estamos encontrando en este tipo de encuentros y siempre pensando alternativas positivas, superadoras, con nivel y con profundidad profesional, ¿no? Sin que sea tribunero y que sirva una especie de brainstorming, ¿no? De lluvia de ideas con respecto a un sinnúmero de temas. Hablamos en algunos encuentros de industria de la defensa, de industria de biotecnología, del software, de maquinaria
de implementos agrícolas, es decir, vamos barriendo un sinnúmero de sectores, pero pensando positivamente. Primero en el diagnóstico, que en sus más, en sus menos, muchos de los presentes tenemos un común denominador. Y después en los matices de cómo poder plantear alternativas de solución, porque vos recién mencionaste algo que es clave, entre otras tantas cosas interesantes que mencionaste, que es el tiempo, ¿no? Y el tiempo es lo único que no vamos a recuperar. Así que agradecerte, Leandro, por tu tiempo y obviamente A ustedes, muchas a gracias. todos los integrantes de este webinar. Nos estaremos viendo a finales del mes de agosto. Muchas gracias y que tengan buenas tardes y buen fin de semana. Que anden muy bien.